Vamos a resolver el ejercicio C1 que apareció en la prueba de EBAU de Física en Andalucía en junio de 2023. Es un ejercicio que podemos enmarcar dentro de lo que llamamos la óptica geométrica y tiene dos apartados. Un primer apartado en el que nos dicen que tenemos una lente delgada y que queremos obtener una imagen virtual mayor que el objeto. Tenemos que realizar el trazado de rayos, justificar qué tipo de lente vamos a usar y dónde estará situado el objeto. Y la segunda parte que nos dice que queremos proyectar sobre una pantalla un objeto, nos da la altura de ese objeto y para eso contamos con una lente delgada que es convergente y también nos dan el dato de la distancia focal. Si sabemos que la pantalla está situada a 1 metro de esa lente convergente, debemos por un lado indicar el criterio de signos que vamos a usar y determinar a qué distancia de la lente tenemos que colocar el objeto para que la imagen se forme en la pantalla. También tendríamos que calcular el tamaño de la imagen y por último construir gráficamente la imagen del objeto formada por la lente realizando el trazado de rayos. Así que como puedes ver se trata de un ejercicio en el que la realización de los esquemas es muy importante. Sin más, nos vamos a ir a resolver el primero de los apartados. Como nos dice que con esta lente delgada queremos obtener una imagen que es virtual y mayor que el objeto, debemos saber digamos al nivel en el que estamos y dado que este ejercicio es de la prueba de EBAU, debemos saber que se va a tratar de una lente convergente. Y además, debemos saber que para que se dé esta característica, esa lente convergente que vamos a usar, debe tener el objeto en una posición determinada. Vamos a verlo mediante un esquema para que nos quede más claro. Fíjate que ya tenemos aquí el esquema que vamos a utilizar. Como puedes ver, se trata de una lente convergente. Te lo voy a marcar aquí. Este símbolo, esta flechita que tenemos así, es para indicar que se trata de una lente convergente. Aquí tendríamos el vértice óptico, te lo marco, y vamos a tener que colocar, en este caso, pues la distancia focal, que es esta que vemos aquí. Muy importante. Como tengo que saber, ¿verdad?, las características de las imágenes que se forman dependiendo del tipo de lente, si yo quiero que sea virtual y mayor que el objeto ha de estar colocado, como ves aquí, te la voy a marcar, digamos, más cerca de la lente que su distancia focal. Esto es importante. Es necesario que esté más cerca de la distancia focal, esté entre la lente y la distancia focal. Si haces eso, lo único que tienes que hacer es el trazado de rayos. Vamos a hacerlo aquí, o digamos a repasarlo para que lo puedas ver más tranquilamente. Voy a borrar esto. ¿Y qué es lo que haríamos? Bueno, pues lo único que vamos a hacer para hacer el trazado de los rayos, te lo recuerdo, es un rayo, como ves aquí, paralelo a lo que sería el eje óptico, que es este de aquí que te estoy marcando, ¿verdad? Y toca en la lente y lo que hace es que busca el foco, ¿verdad?, que tendríamos al otro lado, el F'. Una vez que toca la lente, se va buscando en la dirección de F'. Ese sería el primer rayo. Después tendríamos otro que iría directamente desde el extremo del objeto hasta lo que es el vértice óptico. Ahora bien, fíjate que cuando trazas estos dos rayos, el resultado que obtienes, es decir, este rayo y este rayo de aquí, son rayos que son divergentes. Es decir, no formarían una imagen al lado derecho de la lente. Por lo tanto, para ver dónde da la imagen, tenemos que jugar con las prolongaciones, que son estas partes de aquí que están punteadas, que te estoy marcando. Si te das cuenta, son ni más ni menos que la prolongación punteada de los otros rayos que hemos hecho. Y fíjate que, como por un lado divergen, en el lado contrario convergen. Y sería este de aquí el punto en el que convergen. Y ahí es donde se forma tu imagen. De manera que, como puedes ver, esta sería, digamos, la respuesta porque sería el trazado de rayos correspondiente. Vamos a justificar que se trata de esta forma de una lente convergente y además que el objeto tiene que estar situado, digamos, entre la lente y el foco. Bastaría con hacer este esquema y después indicar que el objeto tiene que estar, el objeto estará entre, hemos dicho, la lente y el foco. Sería la otra parte que te queda para poder hacer la respuesta de este apartado. Con esto quedaría resuelto el primer apartado del ejercicio. Ya estamos en el segundo apartado
Y lo que vamos a hacer es, para empezar a hacerlo, teniendo en cuenta los datos que nos dan en este segundo apartado, hacer un esquema simple de la situación de partida. Nos dicen que tenemos el objeto que tiene una altura de 5 centímetros, tenemos una lente convergente y que la distancia focal es de 20 centímetros. La pantalla situada 1 metro a la derecha de la lente. Así que lo que vamos a hacer es plasmar en un esquema, como te he dicho antes, sencillo, esta situación. Aquí la puedes ver, nuestra lente convergente, otra vez con estas, digamos, flechas indicando que es convergente. Esta sería nuestra pantalla. Aquí tenemos que la distancia, en el caso de la pantalla, va a ser 1 metro. Aquí tenemos la distancia y después la distancia focal, que te la marco aquí, es 20 centímetros, o lo que es lo mismo como aparecen aquí, 0,2 metros. Así que para empezar tendríamos este esquema. Nos vamos a ir ahora al primer apartado, en el que tenemos que indicar cuál es el criterio de signos que vamos a usar. Lo vamos a poner aquí. Para mí ese criterio es el criterio internacional DIN, y en este criterio te recuerdo que todo lo que queda a la derecha de la lente sería positivo, a la izquierda sería negativo. Por lo tanto, podríamos decir que vamos a tener que la distancia focal, que es F, en este caso, que serían F', ¿verdad? Lo vamos a poner así como F', pues va a ser 0,2 metros. Estoy teniendo en cuenta la F' que está a la derecha de la pantalla. Después tendríamos que la altura de nuestra imagen va a ser 0,05 metros. Recuerda que lo estamos expresando todo en metros y eran 5 centímetros. Y que la pantalla se va a situar 1 metro, ¿verdad?, a la derecha. Es decir, S', que es donde va a aparecer la distancia a la que va a aparecer la imagen que queremos que caiga sobre la pantalla, sería 1 metro, que está a la derecha, por lo tanto positivo. Teniendo esto en cuenta y además la ecuación de las lentes delgadas, que era 1 partido por F' es igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. Podemos, por lo tanto, hacer el cálculo de dónde debemos colocar nuestro objeto digamos, a la izquierda de la lente, para poder obtener esta condición, y es que la imagen se forme en la pantalla. Pues simplemente vamos a despejar y tendríamos 1 partido por S igual a 1 partido por S' menos 1 partido por F'. De aquí pondríamos que 1 partido por S', siendo S' 1 metro, vas a tener que es 1, ¿verdad? Menos 1 partido por 0,2. Y esto tiene como unidad metro menos 1. Es decir, que una vez que hicieras la operación, y ten en cuenta que aquí lo que tienes es la inversa, es decir, 1 partido por S, el resultado que vas a obtener sería S es igual a menos 0,25 metros. De manera que este resultado me está diciendo que tengo que colocar el objeto a 25 centímetros a la izquierda de la lente, es decir, un poco más allá de la distancia focal que nos han dado. Ya tenemos esta primera parte. Lo siguiente que vamos a hacer, que también me están preguntando, sería cuál es, vamos a ponerlo aquí, el tamaño de la imagen. Eso lo vamos a hacer gracias a la fórmula del aumento lateral. Te recuerdo que el aumento lateral se podría poner como el cociente entre I' e I, es decir, el tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto, y esto es igual a S' partido por S, la distancia a la que se produce la imagen partido por la distancia del objeto. Como lo que quiero saber es, según me han dicho, el tamaño de la imagen, pues lo dejamos así. Fíjate que te va a quedar pues S' por I partido por S. Lo que es lo mismo, aquí lo vamos a poner 1 metro por, en nuestro caso ahora, 0,05 metros, que era la altura del objeto, los 5 centímetros, y abajo menos 0,25 metros. Podemos cancelar metro y metro, y fíjate que lo que te va a quedar como resultado, lo vamos a poner aquí, serían menos, otra vez aparece un menos, ¿verdad? Y tendríamos 0,2 metros. Me está diciendo que va a medir 20 centímetros, pero que aparece invertida. Esto es importante. Así que ya tengo dónde tengo que colocar el objeto y cómo va a ser mi imagen. Va a ser mayor y además invertida. Tan solo me queda ahora hacer el esquema de la situación, construir gráficamente la imagen del objeto. Y vamos a hacerlo pues poniendo ahora sí todos los elementos dentro de nuestro esquema.
Como puedes ver, ya tenemos el tercer apartado. Y ahora vamos a ir marcando qué cosa es, ¿verdad?, cada una. Hemos dicho nuestro objeto, que lo voy a poner aquí para que lo puedas ver. Este es nuestro objeto, ¿verdad? Lo tenemos que poner un poco más a la izquierda de lo que sería la distancia focal. Por eso lo he colocado en este sitio. Los rayos que voy a usar, este de aquí, que es paralelo, lo voy a marcar aquí, paralelo al eje óptico, y después cuando toca la lente va buscando lo que sería F', te lo marco aquí, el otro parte desde el extremo del objeto yendo a buscar el vértice óptico. En este caso, cuando construyo los rayos, fíjate que al lado derecho de la lente delgada, de la lente convergente, sí que son rayos convergentes, por lo tanto se me va a formar la imagen a la derecha, que es donde estaba la pantalla. Y estos rayos van a coincidir en este punto de aquí, que te lo marco, ¿verdad? Este punto de aquí, y aquí es donde se va a formar mi imagen. Mi imagen partiría desde el eje óptico hacia ese punto, hacia abajo, por lo tanto me queda invertida. Se cumple que esto es una distancia de 1 metro, como decíamos antes, y esto de aquí, que es esta S que aparece, sería la distancia que hemos calculado, esa S que eran menos 0,25 metros. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor le das al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal me ayudas muchísimo a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.